El tablero de ajedrez global de la supremacía militar acaba de moverse con una fuerza que ha sacudido a medio planeta. Alemania, el corazón industrial de Europa, acaba de aceptar el despliegue de misiles estadounidenses de largo alcance en su territorio. Una decisión que, aunque presentada como defensiva, ha roto el equilibrio que durante décadas había contenido la tensión entre potencias. La respuesta rusa no se hizo esperar. Moscú ha movido su ficha más temida, una jugada que desafía los límites de la tecnología, los radares más sofisticados y los sistemas antimisiles que hasta ahora parecían invencibles. Es el nacimiento de una nueva era, la era de la guerra hipersónica. En los cielos helados del norte, máquinas que parecían reliquias de la Guerra Fría han resucitado con un propósito completamente distinto. Los legendarios interceptores MiG-31, auténticos depredadores estratosféricos, han sido transformados para portar los temibles misiles Kinzhal, proyectiles capaces de viajar a más de 10 veces la velocidad del sonido. En cuestión de segundos, pueden convertir un búnker reforzado en una nube de polvo. Mientras tanto, otro actor se alza desde los astilleros del Ártico. El misil hipersónico Zircón, diseñado para reescribir las reglas del combate naval. Lo que estamos viendo no es solo la modernización de un arsenal. Es el fin de la defensa antimisiles tal como la conocíamos. Rusia ha vuelto a colocar sobre la mesa sus piezas más temidas, y todo comienza en un lugar donde el rugido del acero aún resuena: la fábrica aeronáutica de Sokol, en Nizhny Novgorod. Allí, la Corporación Unificada de Aviación ha completado el primer lote anual de cazas interceptores MiG-31, modernizados y listos para volver a patrullar el cielo. Según informes oficiales, estas versiones actualizadas, denominadas MiG-31BM y MiG-31K, han recibido una profunda renovación electrónica y estructural. Ahora son capaces de ejecutar misiones de largo alcance, detectar objetivos a cientos de kilómetros y actuar en condiciones que harían colapsar a cualquier otro avión de combate. Para entender la magnitud de su poder, basta un dato: un grupo de apenas 4 MiG-31 puede controlar un frente aéreo de 1000 kilómetros. Ningún otro avión en servicio puede cubrir semejante extensión. Pero su historia comenzó mucho antes de convertirse en símbolo de la era hipersónica. El MiG-31, descendiente directo del mítico MiG-25, fue el primer interceptor soviético de cuarta generación. Voló por primera vez en 1975 y entró oficialmente en servicio en 1981, justo cuando la Guerra Fría alcanzaba su punto de máxima tensión. Desde entonces, ha sido la sombra silenciosa que vigila los límites de Rusia, un guardián del Ártico capaz de detectar bombarderos a distancias imposibles. Su despegue es un espectáculo que ningún vídeo logra capturar del todo. Imagina una masa de 40 toneladas levantándose sobre la pista con un rugido que hace temblar el suelo, acelerando con tal fuerza que en apenas un minuto desaparece a 10 kilómetros de altura. Es la altitud a la que vuelan los aviones comerciales, pero el MiG-31 no se detiene ahí. Los registros muestran que, en 2017, las pruebas de combate con el modelo BM se realizaron a más de 20.500 metros, cumpliendo con éxito todos los objetivos. A esa altura, donde el aire es escaso y la resistencia mínima, el avión puede superar los 3.000 km por hora. Las versiones más recientes incorporan un cristal de cabina reforzado térmicamente, lo que les permite aumentar su velocidad máxima en unos 100 km/h adicionales. Pero la revolución más importante está dentro: el nuevo radar Zalón M. Su antena, más grande y más potente, permite detectar objetivos a 400 kilómetros de distancia. Antes, el MiG-31 podía seguir 4 blancos al mismo tiempo. Ahora, puede rastrear 6 y detectar hasta 24 de manera simultánea. Esto le otorga una ventaja táctica abrumadora. Puede ver al enemigo mucho antes de ser visto. La función esencial del MiG-31 es interceptar misiles de crucero y las plataformas que los lanzan, tanto a baja altitud como casi en el borde del espacio. En pruebas recientes, ha demostrado operar sin dificultad a más de 20 kilómetros sobre el suelo, alcanzando incluso una altura dinámica de 30.000 metros. A esa distancia del planeta, el cielo deja de ser azul, se torna oscuro, y las estrellas comienzan a verse a plena luz del día. La curvatura terrestre es visible a simple vista.
Es un escenario casi espacial, y sin embargo, sigue siendo el dominio de este avión. En términos científicos, a unos 19.000 metros se encuentra la llamada línea de Armstrong, donde la presión atmosférica es apenas el 6% de la que existe al nivel del mar. Allí, el agua hierve a 36 grados, la misma temperatura del cuerpo humano. En ese entorno, las lágrimas, la saliva o incluso los fluidos pulmonares empezarían a hervir instantáneamente. Ningún ser humano podría sobrevivir sin un casco presurizado, aunque tuviera oxígeno. Por eso, el MiG-31 vuela en un límite que roza lo imposible. Está en el borde mismo del espacio, un territorio donde ningún otro caza operativo puede entrar. Su predecesor, el MiG-25, dejó escrita una página que todavía nadie ha borrado. El 31 de agosto de 1977, el piloto de pruebas Alexandr Fedotov llevó su avión hasta los 37.650 metros de altitud. Ese récord absoluto de altura para una aeronave de propulsión a reacción sigue vigente casi medio siglo después. Fedotov no solo rompió barreras físicas, sino simbólicas. Demostró que la ingeniería soviética podía tocar los límites del espacio sin necesidad de cohetes. Sin embargo, la definición de espacio sigue siendo motivo de debate. Para Estados Unidos, la frontera está en los 80 kilómetros, mientras que otros países la ubican 20 más arriba. La Federación Aeronáutica Internacional, en cambio, traza la línea Kármán a los 100 kilómetros sobre la Tierra. El MiG-25 se acercó tanto a ese límite que, por un momento, pareció que la atmósfera misma era solo un detalle. Pero si el MiG-25 fue el pionero que rompió el cielo, el MiG-31 es el guardián que lo patrulla. Durante la era soviética, operaba principalmente en la zona ártica, protegiendo el espacio aéreo del norte. No fue hasta fechas recientes, tras 2022, cuando comenzó a participar en operaciones reales más allá de los ejercicios. Hoy, sus alas ya no solo transportan misiles, sino inteligencia. En la actualidad, el MiG-31 no solo intercepta amenazas, también actúa como un nodo de información. Sus versiones BM y K transmiten coordenadas de objetivos a las baterías de defensa en tierra y a otros cazas aliados, guiando misiles hasta el blanco sin que el piloto se acerque al peligro. Desde decenas de kilómetros de altura, el interceptor observa, calcula y dirige ataques con una precisión que redefine el concepto de superioridad aérea. Esa es su verdadera fortaleza: golpear sin exponerse. Entre 1975 y 1994 se construyeron más de 500 unidades, y de ellas, unas 250 siguen operativas en distintas configuraciones. Desde 2008, Rusia ha ido actualizándolas a los estándares MiG-31BM y MiG-31K, adaptándolas para portar armamento hipersónico. El general Vladimir Popov, veterano piloto y doctor en ciencias técnicas, ha afirmado que el MiG-31 sigue siendo una pieza clave de la defensa rusa, tanto por su papel como plataforma del misil Kinzhal como por su capacidad para interceptar amenazas a baja altitud. En paralelo, el Ministerio de Defensa ruso muestra al mundo estos avances en el Foro Internacional Ejército, una exposición anual donde se presentan innovaciones militares, tecnologías industriales y nuevos contratos. En su última edición participaron más de 100 países. Allí, compañías como Sobelmas exhibieron desde motores de alta eficiencia hasta drones de carga capaces de transportar 800 kilogramos. No se trata solo de mostrar poder, sino de enviar un mensaje. Rusia sigue siendo un jugador tecnológico de primer orden. Pero más allá del escaparate, las decisiones estratégicas se están tomando en silencio. La presencia de misiles estadounidenses en Alemania ha reavivado la idea de zonas de exclusión aérea, áreas donde cualquier objeto enemigo sería interceptado antes de acercarse. Los expertos calculan que, para sostener un escudo de ese tipo, serían necesarios al menos 100 MiG-31K distribuidos entre el Báltico, el Mar Negro y las flotas del Norte y el Pacífico. Junto a ellos, los bombarderos Tu-22M3, equipados también con misiles Kinzhal, funcionarían como segunda línea de respuesta. El Kinzhal representa el salto más ambicioso de la ingeniería militar rusa, un misil hipersónico con alcance superior a 2.000 kilómetros, capaz de maniobrar a velocidades que superan Mach 10. Su principal ventaja no es solo la potencia destructiva,
sino su aparente inmunidad frente a los sistemas antimisiles actuales. Durante una de sus primeras misiones confirmadas, un Kinzhal destruyó un depósito subterráneo en Ivano-Frankivsk, construido originalmente como búnker nuclear. Ningún escudo occidental logró detectarlo a tiempo. Los misiles hipersónicos plantean un desafío que aún no tiene respuesta. Viajan demasiado rápido y a trayectorias demasiado variables como para ser interceptados por los radares existentes. Por eso, los analistas consideran que el Kinzhal no es simplemente un arma, es un mensaje. Su mera existencia altera la planificación estratégica de la OTAN y fuerza a sus aliados a invertir miles de millones en tecnologías aún experimentales. En este nuevo tablero, Europa Oriental se convierte en un escenario clave. Polonia, Rumanía y Hungría, naciones con historias marcadas por los conflictos fronterizos, ven en los misiles rusos una amenaza directa y al mismo tiempo, una advertencia. Con un solo impacto, un Kinzhal podría neutralizar centros de mando o sistemas antimisiles instalados en su territorio. Su velocidad hace que la defensa convencional pierda sentido. Como reconoció un alto funcionario estadounidense, no es solo un misil más, es uno que no podemos detener todavía. Desarrollar una contramedida llevará años y enormes inversiones. Mientras tanto, cada vuelo del MiG-31 armado con un Kinzhal se convierte en una demostración de poder que trasciende lo militar. Es política, es disuasión, es estrategia pura. Rusia, con el MiG-31 como su centinela y los misiles hipersónicos como su espada, ha abierto una nueva era en la guerra moderna. Una en la que la velocidad sustituye a la cantidad, y la tecnología redefine la frontera entre la Tierra y el espacio. Y mientras el mundo observa con cautela, una pregunta queda abierta. ¿Quién hará el siguiente movimiento en este tablero de ajedrez global? Era un brillo azul, un destello que cortaba la humedad de la selva y dejaba tras de sí un latigazo de aire caliente. Quienes lo vieron de cerca juraban que no llegaba. Aparecía. Brotaban dos agujas blancas en el cielo, un viraje imposible, el fogonazo de un misil y el silencio. En Vietnam le pusieron muchos nombres, pero uno quedó grabado en los informes y en las pesadillas. El cazador fantasma. El MiG-21. Un avión tan pequeño que parecía un error de cálculo y tan rápido que obligó a reescribir manuales. Los pilotos veteranos de Occidente lo aprendieron a la fuerza. Cuando el lápiz de metal rasgaba el horizonte, cualquier plan quedaba viejo en un segundo. Para entender por qué ese espectro cambió la guerra en el aire, hay que volver a los pasillos grises de la Guerra Fría. La Unión Soviética venía de dos exhibiciones de fuerza. Los MiG-15 y MiG-17 habían humillado a cazas occidentales sobre Corea. Pero la velocidad del sonido ya no era frontera. Era requisito. Hacía falta algo distinto, un caza que no solo corriese más, sino que sirviera para más cosas y pudiera fabricarse como si fuesen piezas de una industria pesada, no boutiques tecnológicas. En el tablero del poder, ir un paso por delante de Estados Unidos significaba tener una máquina que no fallara nunca en lo básico. Despegar, interceptar, derribar, volver. El OKB Mikoyan Gurevich tenía un supersónico en servicio, el MiG-19. Sobre el papel era la puerta al futuro. En la práctica, un futuro corto. Alas que no perdonaban, límites a baja velocidad, una barriga de prestaciones que envejecía de un año a otro. La consigna interna fue casi un manifiesto. Ala delta, fuselaje delgado, motor con poscombustión, cabina limpia de artificios. Mach 2 como techo táctico, pero con otra obsesión. Que fuese mantenible por manos recias en hangares de campaña y por mecánicos que no necesitaban leer un tratado para cambiar una bomba de combustible. La idea que circulaba en los memorandos era brutalmente simple. El mejor avión es el que siempre está listo. Los primeros prototipos, I-16 y Y-19, fueron bancos de ensayo más que promesas. Se estiraron perfiles, se alteraron ángulos, se sacrificaron curvas bonitas en nombre de la aerodinámica que paga dividendos. El 7 de febrero de 1956, un aparato nuevo, delgado como un dardo, nariz afilada, toma de aire frontal sin concesiones, se elevó de la pista y entró en la historia. No seducía por su estampa, imponía por su intención. Era un misil con piloto. La estética contaba poco, la eficiencia, todo.
Ala delta, estabilidad en el régimen supersónico, mordida limpia a altas velocidades, una flecha que no se deformaba en el aire caliente de la poscombustión. Sí, costaba a baja velocidad. Sí, pedía manos firmes en aproximación. Pero la misión ya estaba escrita: interceptar, trepar, alcanzar, disparar, escapar. El fuselaje, finísimo, escondía un turbojet con posquemador que convertía cualquier tramo recto en una rampa invisible. La cabina, casi austera, era coherente con la doctrina. Menos aviónica dentro, más cerebro fuera. El piloto era punta de lanza de una red. Rádares terrestres, controladores que guiaban con frases cortas, vectores de rumbo como órdenes de un ajedrecista. Ese minimalismo era táctica, no tacañería. Mientras Estados Unidos apostaba por cabinas que parecían centrales eléctricas con alas, el bloque soviético quería una herramienta masiva. Barata de fabricar, dura de roer, facilona de reparar, implacable cuando entraba en rango. La simplicidad, bien entendida, era letalidad repetible. Un avión que aceptaba polvo, calor, pistas ásperas, y que a cambio pedía queroseno, llaves fijas y disciplina. Ningún adorno. Todo propósito. Y entonces apareció la impronta que lo hizo inconfundible. Esa silueta de lápiz sin concesiones. Pilotos occidentales la aprendieron a distinguir a distancia. Una aguja gris, una ola de calor por detrás, la promesa de un encuentro en segundos. En pruebas, el nuevo caza dejó obsoletos a sus antecesores. Trepaba mejor, mordía mejor, aceleraba cuando los demás respiraban. Su firma en radar y a simple vista era mínima. Su perfil, un filo. El MiG-21 no nació como un solista virtuoso, sino como parte de una orquesta fría y eficaz. La filosofía de empleo era casi industrial. Despegar bajo control terrestre, entrar en la geometría que dibujaba la pantalla del controlador, disparar, romper y volver. Cada unidad era un peón con filo en el tablero de un gran maestro. Barato si hacía falta perderlo. Irreemplazable si tocaba estar en el sitio preciso en el segundo exacto. En ese marco, el interceptor y el caza dejaban de ser categorías separadas. Se fusionaban en un fuselaje capaz de ambos papeles con la naturalidad de una navaja bien afilada. Los resultados de los prototipos reforzaron la intuición. El triángulo de las alas le daba un perfil que parecía dibujado con reglas sobre el cielo. La respuesta de motor y el equilibrio del conjunto cerraban la fórmula. Desde muy pronto, los observadores de Occidente entendieron que no miraban un aparato más, sino una doctrina encapsulada. El mensaje era directo: la cantidad y la sencillez pueden matar a la sofisticación, si llegan primero. Y el MiG-21 llegaba. A partir de ahí, la leyenda empezó a escribirse sola, línea a línea, parte a parte. La tobera que brillaba, el morro que ingería el aire como si respirara prisa, el tren robusto que toleraba pistas sin firma. Todo estaba donde debía estar para un objetivo simple y decisivo: convertir segundos de encuentro en superioridad local. No era el más cómodo ni el más amable. Era el más honesto con su misión. Era exactamente lo que pedía su tiempo. Una máquina que, sin exigir un país entero para sostenerla, diera a sus operadores una carta de triunfo en cielos hostiles. El fantasma ya estaba listo. Faltaba el teatro donde haría su entrada. El MiG-21 no solo cambió la forma de volar, también modificó la manera de matar. Fue uno de los primeros cazas que se atrevió a dejar atrás las andanadas de cañón como arma principal y apostó casi todo a los misiles. Un salto arriesgado, pero coherente con su filosofía: velocidad, sorpresa y retirada. El piloto ya no tenía que acercarse hasta sentir el olor del queroseno enemigo. Bastaba un destello infrarrojo, una estela corta, y el cielo se llenaba de fuego. La joya de aquel arsenal fue el misil K-13. Su historia parece un capítulo arrancado de una novela de espionaje. En plena crisis del estrecho de Taiwán, una IM-9 Sidewinder estadounidense se incrustó en un avión chino sin llegar a explotar. Los técnicos lo enviaron intacto a Moscú. Allí, ingenieros soviéticos lo desarmaron con precisión quirúrgica, copiaron cada circuito y lo devolvieron a la vida con sello propio. Nació así el K-13, un misil sencillo, robusto y fiable, que convirtió al MiG-21 en un cazador aún más peligroso.
Era barato, fácil de mantener y, lo más importante, mortal. El pescador, como lo apodaban sus pilotos, podía cargar también cohetes no guiados, bombas de caída libre y una combinación de misiles aire-aire que le permitían adaptarse a distintas misiones. En teoría era un interceptor puro. En la práctica, se transformó en un caza polivalente. Desde atacar bombarderos hasta hostigar columnas de tanques, el pequeño delta supersónico cumplía cualquier papel que se le asignara. Esa versatilidad iba de la mano con su simplicidad. Cada MiG-21 podía prepararse para despegar en minutos desde pistas improvisadas. Bastaban herramientas básicas, piezas fáciles de reemplazar y técnicos con entrenamiento mínimo. Mientras Estados Unidos se enorgullecía de sus cazas enormes y carísimos, Moscú inundaba el mundo con un diseño que podía mantenerse con un taller improvisado y repuestos genéricos. Y esa diferencia marcó la Guerra Fría en el aire. La producción en serie se volvió un fenómeno global. Entre 1959 y 1985 se fabricaron más de 10.600 unidades. Ningún otro caza supersónico alcanzó semejante cifra. Medio planeta terminó volando el MiG-21, desde el Pacto de Varsovia hasta África, pasando por Oriente Medio y Asia. Se convirtió en un símbolo de alianza con Moscú y en un pasaporte militar para países que, de otra forma, jamás habrían soñado con un avión capaz de rozar Mach 2. El diseño también se exportó en forma de licencias. En India, bajo el nombre de MiG-21 Bison, se produjeron centenares y aún hoy algunos vuelan modernizados con aviónica israelí y radares rusos. En China, la copia oficial dio origen al Chengdu J-7, que multiplicó la presencia del lápiz supersónico en Asia. En África, incluso estados con recursos mínimos pudieron presumir de escuadrones con su silueta. Desde Egipto hasta Angola, desde Siria hasta Mozambique, el MiG-21 era la carta de presentación de la influencia soviética. La clave estaba en su filosofía. Frente al Phantom estadounidense, con cabinas repletas de pantallas, radares de última generación y costes de mantenimiento desorbitados, el MiG-21 era casi lo contrario. Un avión para todos, un caza que se podía fabricar por miles y que resistía las condiciones más duras. Para Occidente era un desafío incomprensible. Para decenas de naciones, un sueño al alcance. Pero su prueba de fuego aún estaba por llegar. Porque el verdadero escenario que lo convertiría en leyenda no sería un desfile en Moscú ni un ejercicio en el desierto, sino una selva húmeda al otro lado del planeta, donde gigantes estadounidenses se creían invencibles. Allí, el MiG-21 se transformaría en espectro. Allí, en los cielos de Vietnam, el cazador se convirtió en fantasma. Abril de 1966. Desde puertos soviéticos zarparon cargueros que ocultaban en sus entrañas un envío decisivo. Los primeros MiG-21 destinados a Vietnam del Norte. Viajaban desmontados, encajonados en estructuras metálicas, como si fueran piezas de maquinaria industrial. A bordo, la discreción era tan importante como el cargamento mismo. Submarinos y aviones estadounidenses vigilaban las rutas marítimas, pero ninguno sospechó que Hanoi estaba a punto de recibir un arma que cambiaría el pulso de la guerra aérea. Al llegar, los cazas fueron entregados al Regimiento de Caza 921, la unidad más experimentada de la aviación norvietnamita. Técnicos soviéticos trabajaron hombro con mecánicos locales, ensamblando las piezas bajo hangares improvisados. Los pilotos recibieron un curso intensivo: aprender a exprimir la trepada supersónica, el ángulo mortal de sus alas delta y el empleo del nuevo misil K-13. En pocas semanas, el rugido del MiG-21 ya se escuchaba sobre el cielo de Hanoi. El debut no tardó en llegar. El 7 de julio de 1966, dos pilotos norvietnamitas despegaron para interceptar una formación de F-105 Thunderchief. Lo que parecía una patrulla rutinaria terminó en el primer derribo confirmado de un avión estadounidense a manos del MiG-21. Un misil, un destello, y la noticia corrió como pólvora. El cielo de Vietnam ya no era exclusivo de Washington. El MiG-21 no combatía como los cazas de la Segunda Guerra Mundial, en giros interminables y duelos prolongados. Era un arma de guerrilla aérea. Guiados desde tierra por controladores que los dirigían con precisión matemática,
Los pilotos se acercaban velozmente, lanzaban sus misiles y desaparecían entre las nubes antes de que la escolta estadounidense reaccionara. Esa estrategia de golpes relámpago arruinaba misiones de millones de dólares. Bombarderos obligados a soltar su carga demasiado pronto, formaciones enteras dispersadas por un solo ataque. En pocos meses, el MiG-21 se ganó fama de espectro inalcanzable. Para diciembre de 1966, el Regimiento 921 había derribado 14 Thunderchief sin sufrir pérdidas. El impacto psicológico fue devastador. Pilotos estadounidenses comenzaron a sentir que cada nube podía ocultar un misil. Los gigantescos B-52, antes intocables, ya no eran inmunes. El cazador azul había sembrado respeto, pero también pánico. El contraste era humillante. El MiG-21, ligero, barato, casi austero, estaba superando al orgullo tecnológico estadounidense, el F-4 Phantom. Este último era un monstruo bimotor, con radar sofisticado y una capacidad de carga que duplicaba la de su rival. Sobre el papel era invencible. En la práctica, se encontraba superado en agilidad y sorpresa. Entre mayo y diciembre de 1966, las cifras fueron inquietantes. 47 aparatos estadounidenses derribados frente a solo 12 MiG perdidos. El Phantom, diseñado para interceptar a larga distancia con misiles Sparrow y Sidewinder, fallaba en la guerra corta y sucia que proponían los vietnamitas. En sus primeras versiones ni siquiera tenía un cañón interno, lo que lo dejaba indefenso en combates cercanos. En el Pentágono cundió la alarma. El MiG-21 no era solo un avión. Era un golpe a la moral y un recordatorio brutal de que la sofisticación podía perder ante la sencillez bien empleada. La pregunta se volvió urgente: ¿cómo recuperar la iniciativa en unos cielos donde el fantasma soviético dictaba las reglas? La respuesta fue tan arriesgada como ingeniosa. El 2 de enero de 1967, Estados Unidos lanzó la Operación Bolo. Liderados por el coronel Robin Olds, triple as de combate, los Phantom despegaron imitando la ruta, la formación y hasta las comunicaciones de los bombarderos F-105, presa favorita de los MiG-21. Hanoi mordió el anzuelo. Sus cazas despegaron convencidos de cazar Thunderchiefs, pero al encontrarse de frente con los Phantom preparados para el combate cercano, la emboscada fue devastadora. En apenas minutos, 7 MiG cayeron envueltos en llamas. Se calcula que aquel día se perdió un tercio de la flota disponible en Vietnam. Para el mundo, fue la demostración de que ni siquiera el cazador espectral era invencible. Pero para los pilotos norteamericanos, fue también una advertencia. Si habían necesitado una trampa tan elaborada para nivelar el juego, era porque el MiG-21 había cambiado para siempre la forma de pelear en el aire. Después de Vietnam, el MiG-21 dejó de ser solo un caza soviético. Se convirtió en pasaporte aéreo para decenas de países que buscaban plantar cara a Occidente. Donde flameaba la bandera de la Guerra Fría, casi siempre había un MiG-21 rugiendo en el cielo. Oriente Medio lo vio enfrentarse a Mirage franceses y a Phantom estadounidenses durante la Guerra de los 6 días y la del Yom Kippur. Allí, aunque Israel se impuso con astucia y superioridad tecnológica, el MiG-21 demostró ser un rival peligroso, capaz de arrebatar victorias y de mantener en alerta a sus adversarios. En África, fue símbolo de prestigio y poder militar. Angola, Etiopía, Libia o Mozambique lo adoptaron como estandarte. La mera presencia de un escuadrón de MiG-21 bastaba para alterar equilibrios regionales. En Europa del Este, el Pacto de Varsovia lo convirtió en su caballo de batalla. Polonia, Checoslovaquia, Alemania Oriental o Rumanía confiaban en él como su primera línea de defensa. El mensaje era claro: un mismo modelo, con repuestos comunes, desplegado en bases dispersas, capaz de saturar cualquier frente. Las licencias extendieron aún más su influencia. India fabricó centenares bajo el nombre MiG-21 Bison, que aún hoy siguen modernizados y en servicio. En China, la copia oficial Chengdu J-7 multiplicó su huella en Asia, hasta el punto de convertirse en uno de los cazas más numerosos del continente. En pocas décadas, más de 50 países habían operado el delgado lápiz supersónico. Ningún otro avión de combate supersónico logró semejante difusión. Con el colapso soviético en los 90,
Buena parte de su aviación quedó en tierra. Pero el MiG-21 resistió. Su diseño simple y barato lo hizo casi inmortal. Sus repuestos se encontraban en arsenales de medio mundo, y lo más importante, podía modernizarse sin reinventar la máquina. Nueva aviónica, radares más potentes, misiles actualizados, y el espectro volvía a volar. India lo mantuvo activo con sistemas israelíes y rusos. Ucrania y Rusia lo siguieron usando para patrullas y entrenamiento. Y con la llegada de la impresión 3D, incluso países pobres pudieron fabricar piezas de repuesto y prolongar su vida operativa. Hoy, en pleno siglo XXI, 18 fuerzas aéreas mantienen aún escuadrones de MiG-21. 60 años después de su primer vuelo, sigue rugiendo en cielos donde los F-35 o los Su-57 apenas comienzan a aparecer. Para algunos es una reliquia. Para otros, prueba viviente de que la simplicidad puede vencer al tiempo. Y para sus enemigos, siempre será el pescador, el fantasma azul que convirtió el cielo de Vietnam en una trampa mortal. Su legado es mucho más que cifras de producción o récords de combate. Fue la primera experiencia supersónica de miles de pilotos. Para países en vías de desarrollo, significó acceso a una tecnología que de otro modo jamás habrían tenido. Para Occidente, fue un recordatorio doloroso de que un avión barato y bien empleado podía poner en jaque a la fuerza aérea más poderosa del planeta. El futuro del MiG-21 es incierto. India prometió mantenerlo hasta 2025, lo que lo convertiría oficialmente en el caza supersónico con mayor longevidad de la historia. Un récord insólito para un avión concebido en una oficina soviética en los años 50. Cuando aquel lápiz de acero se elevó por primera vez en 1956, nadie podía imaginar que aún estaría dibujando estelas 6 décadas después. Mirar hoy al MiG-21 es mirar al fantasma que cambió la guerra aérea. Un diseño austero que derrotó a gigantes, una silueta que recorrió medio planeta, un símbolo de la Guerra Fría que todavía proyecta su sombra. Y quizás por eso, cuando un piloto ve esa flecha delgada cruzando el horizonte, todavía recuerda lo que aprendieron sus predecesores en Vietnam, que el miedo también puede tener alas. Y si quieres seguir descubriendo historias como esta, de las máquinas que cambiaron el rumbo de la aviación y de los pilotos que las convirtieron en leyenda, suscríbete y acompáñanos en este viaje. Porque aún quedan muchos fantasmas en el cielo esperando a ser contados. El MiG-41 ya no es un rumor. Es real, y vuela en silencio sobre un mundo que todavía intenta comprender lo que acaba de ocurrir. Rusia lo ha soltado como quien libera un secreto demasiado grande para esconderlo. No hubo desfile, ni anuncio. Solo un ascenso vertical que ningún radar civil registró. Un punto luminoso que subió más allá de los 30.000 metros y desapareció en la frontera del espacio. Ya vuela, y con él nació una nueva forma de guerra. Durante años fue el gran mito de la aviación rusa, un proyecto negado, filtrado, burlado por los analistas occidentales. Se decía que jamás despegaría, que su desarrollo era un espejismo soviético del pasado. Pero el silencio ruso no era incapacidad, era cálculo. En hangares sin nombre, en bases perdidas en la tundra, un grupo de ingenieros lo construía mientras el mundo lo daba por muerto. Cuando finalmente lo probaron, nadie lo vio despegar, nadie lo vio aterrizar. Solo quedó el rastro térmico en un satélite y el eco metálico de su motor en los instrumentos de defensa. El MiG-41 no es un caza, es una idea hecha máquina. Nació de la desesperación de un país que veía caer sus aviones más modernos bajo misiles portátiles de bajo costo. Cada derribo era más que una pérdida militar. Era una herida al orgullo nacional. El Su-30, el Su-35 y el Su-57 demostraron talento en exhibiciones, pero fragilidad en guerra real. Entonces Moscú decidió no competir en el mismo terreno. Si no podía proteger el cielo desde abajo, lo dominaría desde arriba. Así se concibió un aparato que no combate, domina. Sus dos reactores, monstruos de acero capaces de levantar la nave en vertical, lo impulsan como un cohete. En menos de 3 minutos rompe los 20.000 metros, en otros pocos, cruza los 35.000. A esa altura, donde el azul se vuelve negro y el aire apenas respira, las reglas cambian.
El camuflaje no sirve, los radares tiemblan, los satélites se vuelven ciegos. Allí, el MiG-41 flota entre dos mundos, cazando desde una zona donde nadie puede responderle. Mientras asciende, no está solo. Se enlaza en tiempo real con los radares Container y Voronezh, los ojos rusos que miran más allá del horizonte. Recibe datos de satélites militares, coordina con sistemas de defensa S-500 Prometei y comparte información con otros interceptores en vuelo. Todo actúa como una red viva. Lo que ve uno, lo disparan los demás. El MiG-41 no es una aeronave aislada. Es el núcleo de un enjambre digital que convierte la defensa aérea en un organismo. Fuentes cercanas al proyecto afirman que en las pruebas logró interceptar blancos simulados a altitudes que ningún dron ni misil había alcanzado. Lo hizo sin que nadie lo detectara, sin emitir señal, sin dejar rastro. Interceptar desde el espacio, esa es su especialidad. Mientras los demás miran hacia el cielo, Rusia ya está cazando desde arriba. Y desde esa altura, cualquier objeto furtivo, hipersónico o sospechoso se convierte en presa. El MiG-41 no necesita librar combates tradicionales. No hace piruetas, no esquiva, no maniobra. Solo sube, observa y ejecuta. Su velocidad supera los 5.000 km/h. No es rápido, es inevitable. En el instante en que un enemigo lo detecta, ya ha muerto. Su cabina, diseñada con tecnología de realidad aumentada, no se parece a la de un caza. Parece una cápsula espacial. Pantallas envolventes, comandos por voz y algoritmos que deciden antes que el piloto. El hombre ya no combate, solo supervisa. Cada vuelo de prueba alimenta la misma conclusión. El MiG-41 no pertenece a esta generación de aviones, ni siquiera a esta era. Es el primer paso hacia una aviación donde la velocidad sustituye al sigilo y la inteligencia artificial reemplaza al instinto. Los ingenieros rusos no lo concibieron para derrotar al F-22 o al F-35, sino para hacerlos irrelevantes. Su misión no es ganar el cielo, es negárselo a todos los demás. Y lo más perturbador es que no es un prototipo solitario. Se están preparando más unidades para patrullar de forma permanente la frontera del espacio. No como cazas de élite, sino como centinelas invisibles. El MiG-41 es el aviso de que la guerra aérea ha cambiado de dirección. Ya no se libra entre nubes, sino sobre ellas. El resto del mundo todavía lo niega oficialmente, pero las señales están ahí. Informes cruzados, movimientos de radares, reuniones urgentes entre ministerios de defensa. Cuando aquella nave rusa tocó la estratosfera, no solo encendió sus motores, encendió todas las alarmas. Lo que sigue no es especulación. Es el inicio de una carrera que apenas empieza, y cuyo primer paso ya pertenece al cielo más alto. Cuando el MiG-41 tocó la estratosfera, el mundo entero comprendió que algo había cambiado. En cuestión de minutos pasó de leyenda a amenaza activa. Los radares estadounidenses registraron una anomalía que cruzó su campo de detección a una velocidad inhumana, y después, nada. Desapareció. Los analistas no sabían si estaban ante una prueba, una provocación o el inicio de una nueva doctrina militar. Lo que sí sabían es que ningún caza occidental podría alcanzarlo. Ni el F-22, ni el F-35, ni siquiera los proyectos experimentales. Ninguno. El F-22 Raptor, orgullo estadounidense, vuela a la mitad de la velocidad y a un tercio de la altitud. El F-35, diseñado para coordinar tropas, drones y barcos, no puede sobrevivir en la delgada línea donde opera el nuevo interceptor ruso. A esa altura, los motores occidentales colapsan, los sensores se distorsionan y los misiles pierden rumbo. Frente a eso, el MiG-41 es una sombra perfecta, un arma que dispara desde donde las defensas no existen. La reacción en Washington fue inmediata. Se activó el programa NAD, una plataforma de sexta generación que promete inteligencia artificial, módulos intercambiables y una velocidad sin precedentes. Sobre el papel suena imponente, pero hay un problema. Cada unidad superará los $300 millones. Es una joya que no se puede fabricar en masa. Rusia, en cambio, ya tiene su flota en fase de pruebas.
Por primera vez en décadas, el equilibrio aéreo se inclinó hacia el este. China tampoco se quedó quieta. En sus laboratorios se desarrollan zonas de exclusión electromagnética, burbujas donde ningún radar ni sensor infrarrojo funciona. En paralelo, pequeños satélites armados orbitan sobre el planeta, listos para emitir pulsos de energía capaces de cegar o destruir vehículos desde arriba. No buscan enfrentarse en combate aéreo. Buscan golpear desde el vacío, como si el cielo se hubiera vuelto un arma invisible. La carrera ya no es por aviones más rápidos, sino por quien domina el espacio cercano. Mientras tanto, las pruebas rusas continúan. Los pilotos que han subido en el MiG-41 lo describen como una experiencia irreal. Dentro, no hay mandos tradicionales. La cabina parece una nave espacial. Pantallas que envuelven la visión, comandos por voz y una inteligencia de vuelo que toma decisiones antes de que el piloto las piense. No lo controlas, dicen, te integras en él. El avión analiza, anticipa y dispara con una precisión que ningún ser humano podría igualar. Y ahí está la parte más inquietante. El MiG-41 fue diseñado para actuar con mínima intervención humana. Sus sensores, algoritmos y enlaces satelitales pueden ejecutar una respuesta automática si detectan una amenaza inminente. No hay tiempo para pedir permiso. No hay confirmación. Si los parámetros coinciden, dispara. Algunos informes aseguran que ya lo ha hecho, sin que nadie lo ordene. Imagina un misil hipersónico cruzando el cielo a miles de kilómetros por hora. En tierra, los sistemas antiaéreos no reaccionan. En el espacio, un satélite lo detecta, pero no puede detenerlo. Y de repente, en la pantalla, un punto se mueve a contracorriente. No se escucha, no se ve, solo aparece y desaparece en medio segundo. El misil enemigo ya no existe. No hubo combate. Solo una corrección instantánea del equilibrio. Esa es la función para la que fue creado. El MiG-41 no despegará en formación, no participará en desfiles, no hará piruetas para la cámara. Cuando llegue el momento, ascenderá solo desde una base perdida en el norte, sin que nadie lo note. Arriba, cazará drones, bombarderos furtivos, satélites enemigos y misiles en pleno vuelo. Será el pastor de una cacería invisible. Si falla, no habrá segundo intento, porque el enemigo ya no existirá. Los estrategas occidentales lo saben y lo reconocen en voz baja. Hoy no hay defensa posible contra algo así. Por eso, el mundo entero está ajustando sus prioridades. Lo que antes era una competencia por el cielo se ha convertido en una lucha por la estratosfera, por el dominio del exoespacio, donde el aire se disuelve y la guerra empieza a parecerse demasiado a la ciencia ficción. El MiG-41 no es solo un avión. Es el símbolo del final de una era. Representa el paso definitivo hacia una guerra automatizada, veloz y casi invisible, donde la inteligencia humana ya no tiene tiempo de actuar. No busca la superioridad aérea, busca la negación total. Y esa es la verdadera amenaza. Porque cuando el cielo deja de ser humano, la guerra deja de tener límites. Y ahí arriba, entre el azul y el vacío, un rugido lejano seguirá recordando que hay un país que ya no necesita mirar hacia arriba, porque ahora es dueño de todo lo que hay allí. Este monstruo de acero se alza como símbolo de la edad de oro de la aviación. Imponente, inspirador, con soluciones que revolucionaron la industria, alturas que desafiaban todos los récords y una velocidad que parecía no tener límites. Irónicamente, la aeronave que encarnó la guerra aérea de alta velocidad estaba destinada a cambiarla para siempre. Bienvenidos, aviadores. Hoy conoceremos al campeón de la Liga de Interceptores, el MiG-25. La segunda mitad del siglo XX fue un vértigo de tecnología y ambiciones desmesuradas. Los aviones rompían récords de altitud y velocidad como si fueran obstáculos simples de superar, y la paridad entre los líderes de la Guerra Fría dictaba la máxima de la defensa. Lo que tú puedes hacerle al enemigo, él puede devolvértelo. Estados Unidos desplegaba gigantescos bombarderos estratégicos, y la URSS debía proteger un territorio inmenso. La solución estaba en interceptores, aeronaves capaces de enfrentar amenazas a gran altitud y velocidad.
aunque los primeros modelos eran limitados frente a aviones de reconocimiento como el U-2 o bombarderos avanzados como los Valkyrias. Los primeros interceptores soviéticos, Su-15 y Tu-128, ofrecían un rendimiento aceptable para su época, pero la necesidad de un caza que pudiera enfrentar los desafíos del futuro era clara. La oficina de diseño Mikoyan y Gurevich recibió la orden de crear un interceptor en 1956, con especificaciones que desafiaban la ingeniería. Altitudes de 20 a 25 km, velocidades de Mach 2,5 a 3, y la capacidad de operar con radar y misiles aire-aire avanzados. Debía ser producido en masa, económico, fiable y accesible a muchos pilotos, un equilibrio entre ambición y realidad técnica. Muchos proyectos extranjeros fracasaron no por mala ingeniería, sino por exceder estos límites. La falta de un motor capaz de mantener Mach 3 parecía un obstáculo insalvable, hasta que se encontró una solución en el desarrollo del motor KR-15, adaptado para altas velocidades y largas horas de vuelo, convirtiéndose más tarde en el R-15B300 que impulsaría al MiG-25. Los prototipos E-150 y E-152 exploraron configuraciones clásicas, pero pronto quedó claro que se necesitaba algo completamente distinto. Un avión diseñado desde cero, combinando todos los avances posibles de la aviación mundial. El MiG-25 tomó forma con un morro amplio, tomas de aire laterales, ala trapezoidal y cola de 2 derivas. La elección de un ala trapecial de gran superficie fue un compromiso. Aumentaba ligeramente la resistencia, pero proporcionaba sustentación adecuada a bajas velocidades. La cola doble, flaps de freno y paracaídas, junto con el tren de aterrizaje triciclo, reflejaban soluciones ingeniosas a los retos del vuelo supersónico y la aerodinámica extrema. Cada detalle, desde las aletas ventrales hasta el vector de empuje de los motores, estaba diseñado para soportar velocidades superiores a Mach 3, mientras mantenía la compacidad y la eficiencia estructural necesarias para un avión de producción en serie. El R-15B300, uno de los pocos elementos heredados de prototipos previos, se integró en un fuselaje completamente renovado, optimizado para rendimiento, resistencia y seguridad térmica. Uno de los mayores desafíos para los ingenieros del MiG-25 fue su planta motriz y la gestión del combustible. Los motores R-15B300 eran extremadamente potentes para vuelos supersónicos, pero su rendimiento a bajas velocidades era limitado y su autonomía inicial insuficiente. Modificar el motor fue crucial. Ampliaron su rango operativo, aumentaron la autonomía y ajustaron el empuje, alcanzando hasta 11,2 toneladas de fuerza con postcombustión, suficiente para mantener al interceptor en vuelo prolongado sin comprometer la seguridad. La estructura del avión estaba pensada para soportar temperaturas de hasta 300 grados Celsius generadas por la fricción del aire a Mach 3. Para ello, más del 80% del fuselaje estaba construido en acero, una decisión estratégica que equilibraba resistencia, coste y facilidad de producción frente a materiales como el titanio. El almacenamiento y manejo del combustible también fue un reto. El MiG contaba con tanques integrados en fuselaje y alas, capaces de contener hasta 15 toneladas de queroseno T6, refrigerados y presurizados con nitrógeno para evitar combustión accidental. Cada centímetro del avión estaba pensado para maximizar la eficiencia y garantizar seguridad a velocidades extremas. La cabina, con acristalamiento especial de hasta 2 centímetros de grosor y sistemas de refrigeración, permitía soportar temperaturas elevadas y facilitaba la visibilidad del piloto. Automatización avanzada y sistemas de control integrados reducían la carga de trabajo, permitiendo que una sola persona manejara un interceptor que, por dimensiones y potencia, parecía más un tanque que un avión. El MiG-25 se concibió desde el principio con 2 versiones, el interceptor E-155P y el avión de reconocimiento E-155R. Ambos entraron en fase de ensamblaje de prototipos a principios de los años 60, y en 1964 realizaron sus vuelos inaugurales. Las pruebas mostraron la necesidad de ajustes constantes, mejoras en radar, tomas de aire, aerodinámica y controles a altas velocidades. Los primeros vuelos demostraron que la configuración clásica no era suficiente. Era indispensable crear un avión radicalmente nuevo, capaz de operar en condiciones extremas, interceptar objetivos a gran altitud y velocidad y mantener la integridad estructural a Mach 3. Cada componente,
Desde la soldadura de la estructura hasta el sistema de refrigeración de los motores y la cabina, debía ser probado y perfeccionado con precisión milimétrica. El MiG-25 fue exhibido públicamente en 1967 en Domodedovo, causando gran expectación y ganando el nombre de Fosbat en la OTAN. Su velocidad de crucero superaba Mach 2,3 y podía alcanzar Mach 2,83 durante periodos cortos. Alturas de servicio de hasta 25 kilómetros lo hacían casi intocable para los cazas y misiles de la época. Su armamento se centraba en misiles R-40, capaces de atacar objetivos a distancias de hasta 36 kilómetros, reforzando su papel como interceptor puro y especializado. Cada vuelo demostraba que la URSS había creado un avión que no solo cumplía su misión, sino que redefinía la defensa aérea. Un interceptor capaz de responder a amenazas estratégicas, proteger un territorio inmenso y superar cualquier intento de penetración a alta velocidad. La era del MiG-25 se consolidó con récords de velocidad y altitud que redefinieron la defensa aérea. Sus vuelos demostraron que la URSS podía proteger su vasto territorio y frenar la penetración de aviones de reconocimiento a gran altura, como el SR-71 y el U-2. El episodio de Hakodate, con Viktor Belenko, reveló al mundo el interceptor y confirmó su papel estratégico. Un avión especializado, veloz, poderoso y sobre todo, intimidante. En combate y despliegues internacionales, los MiG-25 demostraron su eficacia. Misiones de reconocimiento sobre Oriente Medio, interceptaciones y vuelos de prueba con bombarderos y misiones nucleares. Su presencia obligó a replantear tácticas enemigas y aceleró programas de desarrollo en Estados Unidos, como el F-15. Las versiones de reconocimiento, bombardeo y entrenamiento mostraron la versatilidad de un diseño extremo, aunque su especialización también marcó sus límites frente a nuevas doctrinas de baja altitud y furtividad. El legado del MiG-25 es innegable. Enseñanzas en aerodinámica, motores a Mach 3, materiales resistentes al calor y sistemas de control avanzados que sirvieron de base para el MiG-31 y otros interceptores. Apareció en el momento justo, cumplió su misión, influyó en la aviación global y se retiró cuando la guerra aérea evolucionó. Hoy es símbolo de una era dorada de velocidad y audacia, recordando que ser el mejor a veces significa ser también el último de su estirpe.